Me da muchísimo gusto saludarlos. Les decía antes de comenzar la grabación, bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva mirada a los procesos de didáctica asociados al álgebra. Específicamente, recordemos que ya llevamos como dos temas vistos que tributan específicamente a la didáctica del álgebra como, bueno, como parte de todo el tema general que ocupa nuestra asignatura, ¿verdad? Que lleva por título Didáctica de la Aritmética, Didáctica del Álgebra. Didáctica de la Aritmética y el Álgebra, específicamente, ¿ya? Bueno, tengo que empezar entonces por preguntarles, hoy es si la memoria no me falla, hoy es la fecha tope para la entrega de la tarea número 2. ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a la tarea, por favor, antes de pasar al tema de hoy? ¿Alguna duda? He visto que muchos ya la han subido, todavía está el día de hoy pendiente. No sé si hay alguna duda, quieren comentar algo, todavía tienen posibilidad de bajarla o volverla a subir antes de que se cumpla la fecha tope. ¿Alguna duda, por favor, con la entrega de la tarea? La idea aquí era ver perfectamente los materiales que se describen en el documento explicativo para ver la utilidad de este número de oro, básicamente, en otras áreas como la arquitectura, como las ciencias naturales, la naturaleza, la pintura, no sé, las propias ciencias humanas. De eso se trataba más o menos la actividad, pero había que ver, entre otras cosas, pues lo que decía el material explicativo, ¿verdad? Aunque estoy seguro de que ustedes buscaron otras fuentes por ahí, otras fuentes y consultaron otras fuentes sobre las disímiles utilidades que tiene este número de oro. Es un contenido que, no sé, por la experiencia con otros grupos, muy poco se trata este número de oro como parte de los contenidos de la enseñanza en los diferentes niveles educativos. Por ahí a lo mejor hay algún sistema educativo que lo rescata, que lo menciona, pero se toca muy sutilmente este concepto, este contenido. Y bueno, eso lo teníamos en desventaja, evidentemente. No sé qué tanto los textos de la escuela pueden estar usando o definiendo algunos ejercicios relacionados con este tema, con este contenido. Pero bueno, la tarea no la pongo yo, la pone la universidad y de eso se trataba. Estoy abierto a escucharlo, por favor. ¿Alguna duda con respecto a la entrega de la tarea? ¿Ya pudieron subirla? Háganme saber todos los que están aquí presentes. Sí, profe, pues ya se subió la actividad, pero lo que usted mismo indicaba, como es algo que no se trabaja usualmente, es muy duro buscar información para hacerlo didáctico y Sí, práctico. lo reconozco, Jaro, lo reconozco. Es un tema prácticamente olvidado en los textos de la escuela. Soy consciente de que hay muchos textos en la escuela hoy por hoy que no lo trabajan, ¿ya? Pero independientemente de eso, yo creo que la idea del ejercicio, yo creo que la idea de la tarea, de la actividad, era un poco el vínculo que podía establecerse entre un contenido matemático específico, aun cuando no tenga la representación que debiera tener en los programas y en los libros de la escuela, con otras áreas del saber. O sea, esto es un tema más didáctico que matemático propiamente dicho. O sea, es tarea de nosotros los profes de matemáticas poder establecer. Siempre he sido muy enfático con eso en todas las clases que hemos compartido. O sea, es deber, obligación de cada profe de matemática vincular la asignatura no solo con otras asignaturas, sino con la vida, con el contexto, porque los libros de texto dejan mucho que desear con respecto a estos tratamientos. Arnaldo, te escucho. Profe, sí, pues ya la tarea también ya se subió, pero sí también quería aportar con respecto a lo que compañeros. Es un tema que uno explora, y teoría encuentra mucha, pero no encuentra desde la parte de aplicabilidad, de didáctica. O sea, hay que reconocer que nos quedamos muy cortos en esa parte, más bien como que centramos más tiempo en los racionales que en este número de oro. Entonces, yo personalmente, pues lo que encontré desde la parte de la didáctica, pues fue minucia. Está bien, está bien. Estoy seguro que van a salir bien, estoy seguro que la tarea no va a tener ningún tipo de dificultad. Es una meta que debían cumplir como parte de esta formación
en un máster, ¿verdad? En un máster que tenemos, pero yo creo que hay que verlo desde esa lógica, desde la lógica de que, repito, es deber y obligación de cada profe tratar de acercar el contenido matemático lo mayor posible a otras realidades, a otras vivencias que el estudiante se presenta. Porque de lo contrario, no estamos siendo constructivistas, de lo contrario, no estamos siendo lógicos, de lo contrario, seguimos manejando la asignatura matemática y sus complejidades de manera abstracta, de manera rara, y por eso, bueno, los estudiantes la siguen viendo como una asignatura compleja, de difícil acceso, de difícil apropiación y demás. Harold, sí te escucho. Otra cosa pues que quería comentarles acá a todos, y no sé solamente si me pase a mí, pero yo siento que, por ejemplo, aquí en Colombia hay temas que es muy difícil que nos lo están dando en la maestría, volverlos didácticos cuando ni siquiera los dictamos en 10º y 11, como por ejemplo lo son las derivadas integrales. Por lo menos yo estoy hablando de un colegio público, aquí en una vereda, cerca a Bogotá, y nosotros no llegamos a ese contenido, no alcanzamos a llegar a ese contenido, ¿sí? Ya sea por vacíos y demás. Entonces se me hace muy, muy difícil. Hay veces temas que uno dice, tienen que volverlos didácticos, siendo que no estoy haciendo mucho las prácticas en ese tipo de contenido. Uh -huh. Claro, te voy a dar la razón en muchas cosas, pero no puedo darte en otras. Te está formando como un máster en didáctica de la matemática para la secundaria y para la escuela preparatoria. La sede central de esta didáctica, de esta maestría, ¿dónde está? En España. O sea, que de alguna manera es España. España se toma el privilegio, se toma la atribución de poder decidir qué contenidos didácticos y no didácticos puedan estar incluidos en esta maestría en lo particular. ¿Ya? Ahora, lo que sí es una realidad es que debían acercarse lo mayor posible a los contenidos matemáticos que ustedes imparten en la escuela. Pero la pregunta es, en Colombia, en ningún nivel educativo, ya sea de secundaria o preparatoria, se estudian las derivadas, en ningún nivel educativo se estudian las integrales. Ahora tú estás trabajando, Jaro, en una escuela preparatoria, me imagino, impartiendo 10º grado, me estabas diciendo, 11º grado, no sé, primero de prepa, no sé el nombre bien que decir por ahí. Pero quién sabe mañana qué puedas estar impartiendo, Jaro. Quién sabe mañana qué puedas estar impartiendo. Te quieres mudar para la universidad, quieres dar clases en la universidad, y en la universidad estas cuestiones se tratan con mucha fuerza. Entonces, ahora te resulta un poco complejo porque no lo estás explicando en la escuela preparatoria, pero es contenido matemático, es contenido matemático, es contenido del cálculo, es contenido del análisis matemático, es una propiedad de las funciones, el cálculo de la derivada con determinadas exigencias. O sea, si trabajas las funciones, trabaja sus propiedades, y si trabaja sus propiedades, la derivación y la integración, por ahí se dice que son propiedades que cumplen unas funciones de variable real en lo particular. No quiero que hables de funciones de varias variables, de funciones de derivar funciones de varias variables, de integrar, no, pero por lo menos las elementales, porque repito, es contenido matemático. La idea de matricular un máster, muchachos, la idea de matricular un máster es para profundizar en temas que su licenciatura, que es su formación inicial, no lo tocaron. Imagínense si nosotros vamos a impartir las clases mismas que ustedes recibieron en una licenciatura, en una formación inicial. No, un máster lleva otras cosas. Que a lo mejor pudieran estarse tocando, que a lo mejor pudieran estarse acercando un poco más estos contenidos a las matemáticas, pero fíjate, te digo más, el problema no es de la universidad ni del programa de derivada y de integrales que están, el problema es de Colombia. En todos los países, la escuela preparatoria, por lo menos para los estudiantes que tienen un perfil ingenieril, tocan o deben tocar asignaturas complementarias relacionadas con el cálculo derivado, con el cálculo integral. No sé en Colombia por qué no estará pasando, no sé por qué, si es que pasa así para para todo el sistema educativo o es nada más lo que tenga que ver con tu escuela. Pero de lo que se trata es de profundizar
profundizar en aquellos conocimientos que hoy por hoy yo todavía, bueno, no sé si llamarle desconozco o no conozco completamente o no tengo idea, porque de eso se trata un máster. Un máster es un estudio de posgrado. Un máster es un estudio de posgrado, como lo es el doctorado. Por tanto, no puedo yo pretender graduarme de un máster sabiendo los mismos conocimientos que yo sabía de cuando me gradué de licenciatura. Es un estudio de posgrado, es un estudio de formación continua. Por tanto, hay que romper con aquello que ya traía de niveles educativos anteriores y adentrarme en cosas nuevas verdaderamente. Es posible que ahorita no lo estés llevando en la prepa donde trabajas, es posible que no estés llevando, pero quién sabe lo que puede pasar mañana. Y mañana a ti te van a empezar a llamar como máster en didáctica de la matemática para la secundaria preparatoria. Significa que tú, Jaro, debes tener las nociones elementales de toda la matemática que se da en sus niveles educativos. De todas las matemáticas que se dan, incluso con niveles de profundización correspondientes. ¿Ya? Entonces, bueno, lo ideal sería que me explicaran lo mismo que tiene la prepa, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero nada más me voy a quedar a ese nivel, No, estudiando profe, un máster. yo entiendo lo que usted me indica y está perfecto porque también en un futuro uno piensa eh, partir clases en universidad y demás. Porque es que aquí yo vi derivadas integrales, fue en la universidad, en el colegio yo recuerdo y no alcancé a llegar a ese límite o no ya alcancé a llegar hasta ese furor de las matemáticas. Y Ujú. lo aprendí por ahí en quinto y sexto y lo aprendí ya aplicado porque yo soy ingeniero aeronáutico. Ah, qué Entonces bien. lo aprendí literalmente pues aplicado. Ujú. Pero sí me parece complejo porque toca otra vez retomar mucho el estudio en muchas Claro, cosas claro. que ya no estoy impartiendo, entonces toca volver a estudiar, volver a hacerle y adicional a eso, ahora volverlo práctico. Ujú. Sí, así es. Así es, Aaron. Ni modo, toca, amigo, toca, pero estoy seguro que va a salir muy bien. Tienen las bases, si tienen las bases de ingeniero náutico, tienen las bases de estos estudios funcionales, de estudios de funciones, en lo particular, la base de cálculo de derivada está la teoría de funciones, o sea, qué es una función, cuáles son sus propiedades, qué tipo de funciones hay, qué cosa es el cero de una función, cómo calcular el límite de una función para luego entonces caer en ese límite de cociente incremental como lo es la derivada en definitiva. El cálculo de derivada tiene en su base el cálculo de la pendiente de una recta. O sea, están estrechamente relacionadas la pendiente de una recta con el cálculo de derivada. De ahí, bueno, no quiero detenerme mucho en eso, no es contenido de mi materia, pero, pero si está en la base del cálculo de derivada la teoría de funciones, pues ni deber saberlo, porque la teoría de funciones sí tiene una implicación directa en la escuela media, tanto a nivel secundario como a nivel preparatoria y demás. Tienen una implicación, las funciones se estudian con mucha fuerza en estos niveles educativos. Entonces, pues la derivada es algo de ello. Algo con la tarea, muchachos buenos, algo más con la tarea, algo más. Yo a partir de esta noche que me pongo a revisar las tareas, espero pues, que les pueda llegar la calificación lo más rápido posible, pero estoy seguro que salieron muy bien. Estoy seguro que salieron muy bien. Voy a estar velando con mucha fuerza el tema y aprovecho para decírselo, el tema de la relación entre los componentes que caracterizan a una secuencia didáctica, a una secuencia de aula, a una preparación de aula, a una situación de aula en particular. O sea, que si el objetivo me dice que es esto, yo voy a verificar luego que verdaderamente el objetivo se cumple, es lo que tienen que aprenderse, ese caminito es el que tienen que aprenderse. Si mi objetivo dice aquello, si mi tema dice aquello, luego en la descripción, los recursos, todo tiene que relacionarse entre una cosa y la otra. Desde el primer día creo que les dije que eso es una ley de la didáctica inviolable. Como ley tiene que cumplirse. Son la relación entre los componentes que participan en una secuencia de aula. Entonces, como ley, tiene que cumplirse. Mi tema es este, mi objetivo es este, contiene el tema, los recursos que voy a emplear son estos, la metodología que voy a emplear son estas, la descripción es esta, y tiene que todo vincularse una cosa con la otra, porque de lo contrario, cometo errores. Cometo errores. ¿Ya? Fíjate que esta actividad, no sé los objetivos que pusieron por ahí, pero esta actividad, el objetivo era evidente, era establecer la relación entre el número de oro
con un área del saber específica de la vida. ¿Ya? Verán lo que me voy a encontrar. En la próxima clase vamos a hablar de eso, pero me voy a encontrar definir el número de oro, me voy a encontrar qué cosa es un número irracional, me voy a encontrar miles de cosas de ese tipo que no se corresponden con el objetivo de la actividad. No se corresponden con el objetivo de la actividad. Hay que centrarse bien en qué quiero hacer, qué quiero llegar. Y el examen que se van a encontrar ustedes, ahí están los ejemplos puestos en la plataforma, los exámenes que se van a encontrar son bien precisos. Elaboro una situación de aula para este tema. Elaboro una situación de aula para este tema. Elaboro una situación de aula para introducir este tema. O sea que hay que ser bien claro en lo que me está pidiendo la situación de aula, en el tema que me está imponiendo la situación de aula, porque de lo contrario empiezo a divagar y peco por no cumplir el objetivo de la actividad o porque mis estudiantes no cumplan el objetivo de la actividad. Si la actividad mía era para establecer la relación entre el número de oro con la arquitectura, por ejemplo, yo decidí que fuera con la arquitectura, pues el objetivo mío no puede a esa hora decir el objetivo número 1, definir lo que son los números irracionales. ¿Qué cosa? Eso no. Los números irracionales, ese tipo de cuestión, incluso el número de oro, esas cosas sí pudieran constituir nivel de partida de la clase, pero no que un objetivo sea definir un número irracional o un número real o qué sé yo, porque te lo digo, lo estoy diciendo, todavía no he revisado ninguna de ustedes, pero lo estoy diciendo por conocimiento de causa, por lo que me pasó el semestre pasado con los compañeros de ustedes que ya van más avanzados. Hay que centralizarse bien en qué es el tipo de actividad que yo quiero, cuál es ese tema que me están diciendo que yo tengo que diseñar la situación de aula, porque de lo contrario no estoy violando una de las leyes de la didáctica. Por favor. Entonces, bien, nada, todavía están en tiempo, si alguien quiere volver a mirarla, lo puede volver a mirar, esa actividad que subieron. En la descripción de la actividad, entonces yo sí puedo empezar por decir, el profe comienza recordando lo que es un número irracional, porque es contenido tratado por ellos en otras. Para eso le propongo la siguiente, eso es otra cosa, que no que me pongan como objetivo general de la situación de aula, definir el número irracional, cuando eso no es ni siquiera contenido de primero de prepa, o de, porque ya el número irracional lo viene trabajando quizás desde incluso hasta la escuela primaria. No sé, como yo o un estudiante de primero de la preparatoria, estoy suponiendo que haya escogido ese contexto yo, estoy suponiendo que yo haya escogido el contexto primero de preparatoria para realizar la actividad esta. Como un estudiante primera de preparatoria a esa hora va a definir lo que es un número racional. Si los números racionales él los estudió en la secundaria, cuando no podía, digamos, resolver este tipo de situación, cuando no podía, que las divisiones no eran exactas, no sé, como ampliación de los fraccionarios. Eso se viene trabajando desde la primaria. Entonces, me ponen como primer objetivo de la situación de aula definir los números irracionales. Eso no es objetivo para una situación de aula, donde la esencia de la situación de aula era establecer los vínculos del número de oro con la arquitectura, con la pintura, no sé. Ahí el objetivo era más que claro, establecer, definir las relaciones entre el número de oro con la arquitectura. Ese es el objetivo. Le puedo poner mil adornos después, pero la esencia de la situación de aula era establecer relaciones entre un contenido matemático, que en este caso es el número de oro, su belleza, prácticamente con un área del saber escogido por usted, o con varias áreas del saber o de la vida del hombre. Entonces no puedo yo empezar a buscar objetivos raros que no van a cumplirse luego en la clase, porque eso es otra cosa. Defino como objetivo definir los números irracionales, y luego cuando lees la descripción, cuando vas a los materiales, nada que tenga que ver con números irracionales. Entonces, ¿para qué lo puse como objetivo si no estoy siendo consecuente con él? No estoy siendo consecuente con él. Bueno, hoy vamos a pasar a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de un contenido específicamente, yo diría que de naturaleza un poco más didáctica, porque se trata de una de las formas, de uno de los aspectos que en matemática cobra muchísima fuerza en la matemática que explicamos en las escuelas. ¿Ya? O sea, la lógica que nosotros explicamos, la matemática en la escuela,
se basa exclusivamente en seguir la lógica del conocimiento. Surgieron los números, después este tipo de números, luego vino la variable, luego vino la figura, luego vino la medida, no sé, esa lógica básicamente. Pero cuando yo estoy siendo el profe que planifica este tipo de situación, evidentemente hay situaciones que se me presentan a mí como profe, hay acciones que el profe debe empezar o debe someter o hacer que el estudiante haga para que pueda entender el conocimiento matemático en definitiva. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a una de esas acciones, que entre el profe y el alumno deben deben ser tratadas en el aula con mucha fuerza, querramos nosotros o no. Querramos nosotros o no, el alumno aprendiendo matemáticas realiza diversidad de acciones de pensamiento, de acciones didácticas sobre las cuales nosotros como profe de matemáticas tenemos que traer a discusión, traer al aula, tratarlas en el aula para que el estudiante verdaderamente pueda saltar hacia esos nuevos conocimientos que nosotros queremos imponer en ellos o queremos que ellos se apropien básicamente. Una de esas acciones no significa que sea la única. Una de esas acciones es la generalización. La generalización, que es un concepto didáctico, psicológico, ¿por qué no decirlo? Es algo que caracteriza a los seres humanos, es algo que caracteriza a los seres humanos y que evidentemente la matemática, por eso y otras razones, la usa con mucha fuerza. ¿Cómo tratar la generalización en un aula de secundaria básica o en un aula de escuela preparatoria? Para poder tratar la generalización como concepto matemático, como concepto didáctico, como concepto psicológico, ¿por qué no decirlo así? Pues hay que saber en esencia qué significa generalizar. ¿Alguien tiene una idea de lo que es generalizar? A ver, cuando yo le menciono la palabra generalizar, ¿qué cosa es? A ver, generalizar. No hay que buscar en ninguna parte, es nada más decirme cómo se lo imaginan. ¿Qué significa generalizar? Como acción de pensamiento. Es una de las acciones de pensamiento que nosotros los seres humanos hacemos, a diferencia de cualquier otro ser vivo, a diferencia de cualquier otro ser vivo. Es de las grandes cosas que nos distinguen como seres humanos, como raza superior, la generalización. ¿Qué significa generalizar? A ver, generalizar. ¿Alguien me puede poner algún ejemplo, aún sin saber de qué se trata? La palabra generalizar le debe decir algo. La palabra generalizar no les dice nada. Profe, sería hablar pues, de propiedades yo pienso que de un tema general, cuando hablamos en términos no particulares jurídicos, sino que abordamos conceptos pensando que tenemos un aula homogénea. Ok, está bien, Arnaldo, es tu posición, es tu postura y tiene que ver con eso, básicamente. Fíjense, yo estoy mirando, no sé, muchísimas aplicaciones en la vida práctica, muchísimas aplicaciones en la vida práctica. Yo estoy mirando que cada dos carros rojos hay un azul parqueado, cada dos carros rojos hay un azul parqueado. ¿Qué yo puedo decir entonces en conclusión? Ni siquiera sin haber estudiado todo el espacio, sin haber estudiado todo el parqueo de carros, suponiendo que haya sido un parqueo, parece ser que cada dos carros rojos siempre va a haber un azul. Y eso es un acercamiento a la generalización. Cuando yo, a partir del análisis de casos particulares, de repetición de casos particulares, puedo hablar entonces de algo más general, de algo que parece ser que va a concluirse o parece ser que va a seguir cumpliéndose, manteniéndose a pesar de las circunstancias o de otras variables. Elba. Pues, profe, teniendo en cuenta que lo que se está hablando ya, digamos, es en el campo del álgebra, cuando uno está enseñando, digamos, puntualmente casos de factorización, se habla de eso, es una generalización. Todo se resuelve bajo un mismo parámetro. Independientemente de cómo sea el ejercicio, todos se van a resolver bajo el mismo parámetro y eso son los casos de factorización.
Así Son mismo es. generalizaciones de ejercicios que se resuelven todos de la misma manera, según Así sea el mismo es. caso. Así mismo es. Ese es un caso clásico del empleo de la generalización como concepto. O sea, yo me pongo a factorizar a factorizar una expresión, básicamente, no sé, pensemos en un binomio cuadrado perfecto, factorizo el primero, me doy cuenta de que aquí interviene el cuadrado del primero, el cuadrado o la raíz del primero, la raíz del segundo, me doy cuenta que voy al segundo, me doy cuenta que también aplica esto de la raíz del primero menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo, no sé, hasta que llego entonces a una generalización de todo, ¿ya? Y entonces aparece la fórmula de la diferencia de cuadrado, en este caso particular, donde, bueno, todo el mundo conoce la fórmula, ¿verdad? Para poderla descomponer. O sea, que como el estudiante, a partir de darse cuenta de que está en presencia de una diferencia de cuadrado, de dos valores que son cuadrados perfectos y que están relacionados a través de una recta, pues yo puedo generalizar, yo puedo inferir posteriormente que todos se van a resolver de la misma manera. Eso es un ejemplo claro, él va muy bien, un ejemplo claro y que además trabajan en la escuela, que se trabaja en la escuela. De eso se trata la generalización. De eso se trata la generalización. De generalizar en un lenguaje un poco más, digamos, una aproximación un poco más a la propia etimología de la palabra, del término. Dice que es un término que se utiliza para describir el acto de tomar una idea, característica o conclusión específica y aplicarla a un grupo más grande o una situación más amplia. En otras palabras, como expandir una idea particular para que se ajuste a muchas cosas diferentes. Y aquí hay algunos ejemplos de generalización. Por ejemplo, en la vida cotidiana, si pruebas un tipo de manzana y te gusta mucho, puedes generalizar y pensar que todas las manzanas de esa variedad serán igual de deliciosas. Eso, repito, es característico de nosotros los seres humanos. Y eso estamos obligados a enseñárselo a hacer a nuestros estudiantes. Un ejemplo un poco más matemático, bueno, también de la vida, perdón. Si crees que todos los gatos son tímidos porque tu gato lo es, estás generalizando. O sea, todos los gatos son cariñosos, todos los gatos, no sé, porque mi gato lo es. O sea, tengo la vivencia del ejemplo claro de lo que pasó con mi gato y ya yo infiero, generalizo, básicamente lo mismo que puede estar pasando con todos los gatos además. En matemática, como dice Elba, hay muchísimos ejemplos de generalización, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, este que les propongo acá. Imagínate que tú propones a los estudiantes, le das 2, 3 triángulos básicamente y les pides entonces calcular la amplitud de cada uno de esos ángulos interiores de ese triángulo para que lo sumen finalmente. El estudiante se pone a hacer el ejercicio, mide el primer ángulo del primer triángulo, mide los ángulos interiores de cada triángulo y después plantea la suma. Y cuando plantea la suma se da cuenta de que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. ¿Qué conclusión puede llegar el estudiante? Y nosotros debemos llegar con ello o incitarlo para que nos llegue a que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono convexo se puede calcular usando la fórmula n-2 por 180. Esta es una realización para los polígonos, pero podríamos haber llegado a una realización para los triángulos solamente. ¿Ya? O sea, cada vez que tengamos un triángulo y conozcamos las amplitudes de los ángulos interiores de esos ángulos, podemos decir que la suma de los ángulos interiores de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Y ya eso ocurrió, ya lo analicé porque estudié, comprobé en casos particulares lo que estaba pasando, que siempre nos daba 180. Repito, es una acción de pensamiento que nosotros, los profes de matemáticas, tenemos que velar por su cumplimiento. Tenemos que velar porque se haga. Tenemos que velar porque el alumno lo aprenda a hacer. Otro ejemplo claro, la propiedad conmutativa que cumple los números naturales, por ejemplo. Yo le mando a un estudiante a sumar 3 más 4 y a otro sumar 4 más 3. Y después comparo los resultados. 7 le dio el primero, 7 le dio el segundo. Así lo hago con varios ejemplos. Hasta que finalmente puedo arribar a las conclusiones de conjunto con el estudiante o incluso el propio estudiante
puede llegar a la conclusión de que el orden de los sumandos no altera la suma. Y esa propiedad se le llama propiedad conmutativa. De eso se trata la generalización y de eso se trata la actividad que vamos a estar haciendo nosotros aquí en clases ahora. No quiero perder más tiempo porque quiero avanzar en la actividad. Quiero, estimados, que aquí entre todos nosotros y ustedes específicamente elaboremos una situación de aula para tratar, para introducir la propiedad conmutativa de los números naturales, de la suma. Propiedad conmutativa de la suma de números naturales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que alguien nos comparta, por ejemplo, la plantilla que siempre usamos en clase y vamos a trabajar aquí entre todos. Vamos. De eso se trata la actividad. Vamos a elaborar una situación de aula donde el tema de la situación de aula sea la propiedad conmutativa de la suma en el conjunto de los números naturales. Así que piensen en objetivos, piensen en contenido, piensen en descripción de la actividad, piensen en los recursos y piensen en la evaluación. ¿Quién comparte la plantilla para que entre todos ahí vamos a estar elaborando? A ver, no quiero compartirla yo porque se trata de que ustedes trabajen de manera individual. Yo iba a hacer equipo, pero somos 9 nada más, son 8, así que vamos a trabajarlo aquí entre todos. Alguien que comparte la plantilla, por favor, que sea tan amable. Todos los demás aportando ideas, lo mismo que hemos hecho con otros en otras clases, pero ahora va a ser aquí en la misma clase. Todos los demás aportando ideas. Vamos, ¿quién comparte la plantilla? Repito, el tema de la situación de aula hoy, mientras más avancemos, vamos a llegar. A veces nos quedamos un poquito cortos y no trabajamos con mucha fuerza el tema de los recursos porque el tiempo no nos da, el tema de la evaluación, pero hasta ahí quiero llegar hoy. Hoy quiero llegar hasta los recursos y la evaluación. Por favor. ¿Quién comparte la plantilla? Te la comparto aquí en el chat y hay quien la comparte. Profe, es que yo estoy en el celular y es muy de con el celular compartido. No te escucho. Ahí es compartir la plantilla en la actividad, la plantilla en el chat de aquí. Vamos, ¿quién la descarga y la comparte aquí para entre todos entonces trabajar? Vamos, chicos, vamos. Créanme que esto les va a servir muchísimo para prepararse para ese examen final. Gracias, Lucy. Bien, tema. ¿Cuál sería el tema? La situación de aprendizaje. Todo el mundo aportando a Lucy, por favor. Yo me voy a quedar calladito aquí. Discutan ustedes. El tema es propiedad conmutativa de la suma. Propiedad conmutativa de la suma en los números naturales. De la suma, porque también se puede hablar del producto, de la conmutatividad del producto y demás. Vamos a quedarnos con la suma. Propiedad conmutativa de la suma. Después de conmutativa, ahí está. ¿Alguien sabe dónde se trata esto en algún nivel educativo? Por favor, que nos pueda decir de qué curso es, en qué curso se trabaja. Podemos poner primero de la ESO. Estas propiedades yo creo que se trabajan en primaria, pero bueno. Primero de la ESO, primero de secundaria. Primero de la ESO, sí. Sí, Primero de profe, eso se trabaja más o menos primero de la ESO como estudiantes de 12, 11, 12 años. Así es. Se refuerza en sexto grado aquí en Colombia. Ok. Se trabaja la propiedad conmutativa. Perfecto. Todo el mundo sabe de qué se trata la propiedad conmutativa, ¿verdad? Supongo que sí. Objetivo, vamos, propuesta de objetivo. ¿Qué quedan ustedes ahí? Yo nada más escucho.
Puede intervenir cuando pase algo raro, pero ustedes se quedan ahí. Objeto. ¿Cómo analizar? Analizar la propiedad conmutativa en la suma. Yo me imagino que sería más como representar. Buscamos que ellos representen, analizar, analizan, pero cómo lo medimos? Que reconocen. También se podría como aplicar la propiedad conmutativa. Pero escoger una rápido. Pues sí, como aplicar de modo didáctico, modo experimental, la propiedad conmutativa. ¿Sí? O aplicar la propiedad conmutativa a diferentes situaciones, problema. Sería más como aplicar la propiedad conmutativa a partir de la solución de problemas o situaciones reales Sí, para, para, no sé, afianzar el uso de esta propiedad. No sé. Pero entonces déjalo solamente en situaciones o utilizar la cotidianas. propiedad conmutativa Sí, para resolver. situaciones problemas, en situaciones problemas. Profe, una pregunta, ¿solamente se puede aplicar un objetivo o podemos aplicar dos o tres? De eso hemos hablado aquí en clase. Yo no me voy a meter con que tengan dos, con que tengan tres. A mí yo me voy a cuestionar que los dos, tres que se propongan se cumplan en la clase. Eso sí me lo voy a cuestionar. Ustedes pueden poner los objetivos que ustedes quieran. Yo sé que en sus países se ventilan muchísimo unas clases con 3, 4, 5 objetivos, cosa que yo no estoy de acuerdo, evidentemente, y lo he explicado muchas veces aquí. Los objetivos son encabezados por una habilidad. Formar una habilidad de un estudiante es un proceso psicológico complejo. Si yo le pongo 5 objetivos a mi clase, yo no voy a poder formar ninguno de los 5. Ese es mi criterio muy particular, pero yo voy a respetar lo que ustedes quieran poner y ser consecuente con lo que viene estipulado en sus países. Ahora, lo que sí me voy a cuestionar es que si pusieron 3 objetivos, los 3 objetivos se cumplan en la clase por el alumno. Recordemos que este objetivo es para que el alumno lo cumpla, no es para el maestro. Así es que pueden poner los objetivos que crean pertinentes, pero luego en la descripción y luego en todo el tratamiento que le van a dar a continuación, esos objetivos tienen que cumplirse, porque de lo contrario rompieron con una ley. Didácticamente hablando, rompieron con una ley. Mientras más objetivos pongan, peor va a ser. De eso lo hablamos aquí. Pero Eso entonces debería, yo diría que en ¿eh? el objetivo sería como reconocer la propiedad conmutativa aplicando problemas a partir de situaciones de problemas. Pero ¿por qué reconocer si estamos diciendo que ese contenido lo trabajó en la escuela primaria? ¿Por qué reconocer? Sí, el aplicar está bien o potenciarlo. Aplicarme tranquiliza un poco, aplicarme tranquiliza un poco, porque para poderla aplicar tiene que conocerla, evidentemente. Entonces, aplicarme tranquiliza, la verdad, aplicarme tranquiliza. A partir de Entonces una sería situación como práctica. Ajá. aplicar la propiedad conmutativa de la suma para resolver operaciones básicas o resolver situaciones problema para demostrar que el orden de los sumandos no afecta el resultado. Está bien, O está bien. también podría ser utilizar la propiedad conmutativa como estrategia de solución a diferentes situaciones, problema. Sí.
También puede ser. Bueno, entonces darla así y comencemos con contenido, ¿no? La definición de la propiedad conmutativa sería pues pienso que el primer contenido. Hay un contenido ahí que no pueden perder de vista. Si estoy analizando la propiedad conmutativa de la suma, pues parte del contenido que voy a tratar en la clase, ya sea como refuerzo, ya sea como nivel de partida, sea lo que sea, es la suma de números naturales. O sea, porque ¿cómo voy a hablar de la propiedad conmutativa de la suma si no sé sumar? Entonces, la suma de naturales. Tienen que preguntarse, muchachos, cuando voy a preparar esta situación, ¿es una situación nueva? ¿Es primera vez que el estudiante lo va a ver? ¿O es una situación de refuerzo? ¿Es una situación de ejercitación, de profundización, de generalización? Tienen que preguntarse ese tipo de cosas porque dependiendo de eso está la toma de decisiones de ustedes para planificar el objetivo, para planificar los contenidos, para todo. ¿Estamos? ¿No los oigo hablar? Pues en el recurso se va toda la implementación de que tenemos en el aula, ¿no? Lo que es pizarrón, Recuerden que los recursos pueden ser digitales, pueden ser manipulativos, recursos re- digitales, recursos manipulativos, recursos de otro tipo, el propio libro de texto, son recursos bibliográficos. El cuaderno guía, o sea, de seguimiento. Definiríamos primero como o sea, pues, no sé, lo de la actividad para poder saber qué recursos usamos. Sí, sería. La actividad la podríamos desarrollar, no sé, en un contexto cotidiano, en lista de mercado, de compra, no sé si muy desarrollado de ese lado. En el grado de mi hija lo trabajaron hace poco y lo hicieron con una tienda. La profe llevaba así como producto, llevaba dinero para hacer compras. No sé si por ese lado lo hacemos. Sí, desde ese lado, como digo, desde la lista, desde la tienda escolar, desde esa manera.
Un contenido que aquí se me ocurre que es importante para hablar de propiedad conmutativa es el significado del signo igual. Estamos hablando de la igualdad de dos cosas, la igualdad de dos operaciones, ¿sí o no? ¿A alguien no se le ocurre algún otro recurso, ya sea digital o sea manipulativo o algo? Solamente cuaderno, libro de texto. Es que estoy viendo videos para decirle cuáles de pronto podemos ver o podemos analizar para ahí aplicar más cosas, pero El día del examen no los van a dejar ver video. Tienen que crearlos y ustedes ya haber manipulado ya los software, si quieren usar GeoGebra, si quieren usar, no sé, no voy a decir que todos los recursos digitales se los sepan de arriba abajo, pero el día del examen, a ustedes no lo van a dejar ni mirar para el lado. Así es que hay que crear recursos, hay que imaginarse recursos, hay que ser creativos, hay que crear entonces podemos hacer planillas antes de iniciar la clase. Eso sí lo podríamos planillas hacer. de que, De problemas para que los muchachos estén en la situación y pero puedan mirar que los dos problemas se puedan solucionar. Y sí, van a dar perfecto, pero eso lo vas a poner donde, entonces lo pones como recurso y después en el desarrollo de la actividad también lo vas a describir. Digamos, la construcción de una balanza Una podría, balanza es un buen recurso para tratar estos temas. Una balanza es un buen recurso para tratar estos temas. Estamos hablando de una igualdad, de un equilibrio. Una balanza es un buen recurso. La balanza deben ponérmela como recurso. No la puedo usar en el desarrollo de la actividad si no la tengo como recurso. A eso me refiero. Relaciones entre lo que se dice en un apartado y lo que se dice en otro. O sea, profe, qué pena, pero entonces ahí uno podría decir que pidió la balanza con anticipación para iniciar la actividad, ¿cierto? Pudieras decirlo, pero es un recurso que estás usando en tu situación. Por tanto, aunque la pidas antes, la construyan ahí mismo en clase, que no creo que sea el objetivo, porque el objetivo no es construir la balanza, el objetivo es usar la balanza para demostrar la propiedad conmutativa. De cualquier manera que la emplees, tienes que ponerlo como recurso. Recurso es aquel medio, recurso, no hay otro nombre que darle, que tú utilizas para el desarrollo de tu actividad. Si es Entonces, una balanza, si es una regla, si es un parchís, un parchís, si es un juego de dama, un juego de dama, si es baraja, baraja, lo que sea, ok, lo ok. vayas a tratar. Entonces, Claro, la balanza, ¿y con qué? ¿Con piquis o con qué lo podríamos usar? Toca con algo que se ya, pueda llevar ya eso sí es decisión de todos, cómo lo van a usar. con piquis, que creo que es lo más fácil, con bolitas, esferas. Ujú. con alimentos, digamos, como frijoles, lentejas. Pero yo no estaría por eso porque de pronto ahí puede que unos granos pesen más que otros. Sí, en cambio que las piquis creo que todas están determinadas como con el mismo Claro, muy peso y demás. importante eso. Muy Y ahí importante eso porque de lo contrario no hablamos de la misma propiedad. nos metemos en otro problema ahí, entonces es Así mejor es, solamente que pesen lo mismo. así es. Ya. Entonces toca algo que pese igual y que simplemente sea cantidad y ya. Ujú. Son las canicas, ¿sí? Sí, para mí las canicas están bien, pero todas de la misma medida, por decirlo así. Y en recursos poner las canicas.
ya que las vamos a usar, según lo que entendía el profesor. Las canicas, así es. Así es. Vamos entonces al desarrollo, a ver. Entonces, el desarrollo inicial utilizando la balanza, listo. Lo primero que podríamos, como según lo que nos está diciendo es generalizar, entonces lo primero que podríamos hacer es comenzar a plantear problemas, ¿sí? Problemas cuáles, por ejemplo, que primero montamos 3 y 4 y después el otro recibió 4 y 3. Y tienen que saber que pesaron o que la balanza dio igual. Pero ¿por qué dio igual? Es la idea de que analicen los muchachos, según lo que entiendo, ¿sí? Todavía, sin generalizar, yo creo que hay que empezar por asegurar las condiciones previas, los llamados conocimientos previos. Le puedo mandar un problema sin usar la balanza incluso de inicio, que tenga que ver con calcula la suma 3 más 4, calcula la suma 7 más 2, calcula la suma, no sé, cosas de ese tipo, sin todavía plantear la igualdad entre el orden de los sumandos, ¿ya? Para luego entonces mandarlo a usar la balanza. En una balanza coloco dos canicas o una canica, no sé, estaría muy bien, porque fíjese que con el tema de las canicas ahora me preocupa lo siguiente, porque ¿de qué se trata la conmutatividad? No se trata de la suma de dos números iguales, se trata de la suma de números cualesquiera. Entonces, quizás pudiera tener las canicas enumeradas. Entonces, la canica 1 con la canica 3 va a ser igual a la canica 3 con la canica 1 en la otra parte de la balanza. Porque si solamente pongo canicas, pues ahí va a ser que la suma, claro que las mismas canicas a una izquierda va a ser igual a las mismas canicas, o la balanza va a estar en equilibrio con las mismas canicas en la otra parte. Entonces, no sé qué tanto pudiera generalizarse ahí la propiedad conmutativa. Unas canicas clasificadas quizás por peso, o unas canicas clasificadas también por número. A mí me suena más por el lado de la tiendita. De pronto, como es dinero, o sea, digamos que ellos tengan También dinero puede y ser, también puede ser luz, pero no usaría entonces la balanza. bueno, Vamos a trabajar con la balanza, a ver cómo dosificamos esas canicas, cómo trabajamos con esas canicas. Repito, lo primero aquí es garantizar en las condiciones previas, garantizar los conocimientos previos. Y entonces le puedo poner un formulario de problemas, de situaciones simples. Calcule 3 más 4, calcule 5 más 2, calcule 2 más 5, pero aparte, todavía sin generalizar y sin establecer igualdad entre la suma o los resultados en este caso. ¿Ya? Pudiera también estarse el tema de preguntándose qué tipo de números intervienen, qué operación es la que identifican, no sé, como se dice por ahí en un lenguaje más popular, garantizando condiciones, ¿ya? Calentando motores, para que luego entonces cuando trabaje con la balanza o trabaje con esto de la tiendita que dice Lucy, pues ya yo pueda tener asegurado la suma en este caso, porque de lo contrario puedo saltar a hablar de la canica, a hablar de la balanza sin haber asegurado que el niño sabe sumar. Y eso es de los grandes problemas que hoy por hoy estamos cometiendo. Estamos dando por hecho que el alumno sabe algo cuando realmente no lo sabe. Y este momento de desarrollo de la actividad es el momento propicio para poderlo garantizar. Se llama aseguramiento del nivel de partida. Condiciones previas. Entonces, comienzo la actividad proponiendo a los estudiantes la siguiente suma. 3 más 4, 4 más 3, 2 más 5, 5 más 2, 7 más 2, no sé, dependiendo de qué tanto números naturales haya trabajado él en primero de la ESO, ¿no? A lo mejor nada más trabajó o nada más me interesa hablar de la acomodatividad para los números del 1 al 9, o me interesa hablar para todos los números hasta el 100, o hasta el 1000, o hasta el millón, qué sé yo, para todo natural. Entonces, le planteo ciertas sumas para recordar estos procedimientos de suma, porque si no sé sumar, no voy a poder generalizar la propiedad conmutativa de la suma para los números naturales, porque necesito saber el resultado. No es solo un proceso de intercambiar el orden de los sumandos, es ver los resultados y comprobar que los resultados son iguales. Por eso tienen que saber sumar y por eso necesito recordarlo al inicio de la actividad o en la descripción de la actividad.
Empezar por ahí. Empezar por ahí. Listo, entonces después de plantear la suma que ya recordó, lo que podríamos hacer es que ya después de eso, enmarcar las piquis del 1 al 10. ¿Está bien? Ajá. Y que tengan dos cantidades exactas, o sea, del 1 al 10 y del 1 al 10. O sea, necesitan 20 piquis, por decirlo así. Claro, para todas dividir. sembradas con los números del 1 al 10 y que coincidan en términos de peso, las 2-1, las 2-2, los 3-3, que Ujú. coinciden, bueno, las canicas todas, supongo que todas coinciden en peso, ¿no? Pero, Pero ahí la indicó ella. Iniciamos bueno, que las piquis y las canicas tienen el mismo peso y el mismo tamaño. ya, está bien. Entonces, debajo, o sea, no ahí, sino debajo de lo que acabaste de decir, donde dice iniciaremos la clase, ahí seguir después de la coma, eso. Que ahí se enumerarán las piquis del 1 al 10 usando 20 piquis. Dos grupos. Del 1 al 10, dos grupos. Iguales. Fíjense que ahora mismo me estoy cuestionando ese objetivo. Ustedes están llegando, ustedes quieren que el alumno llegue a decir la propiedad conmutativa de la suma, porque entonces no sería aplicar la propiedad conmutativa. Pero entonces podríamos terminar la actividad y nos planteamos el objetivo bien. Perfecto, no hay problema con eso. No hay un orden en eso. Yo puedo describir No la avanzamos. actividad y luego entonces ir al objetivo realmente. O puedo Ujú. plantearme el objetivo y luego describir la actividad en función de ese objetivo, como quiera que sea, está bien. Porque ahora mismo, por el camino que van, no creo que aplicar la propiedad conmutativa sea el objetivo de esta situación. Porque para aplicar la propiedad conmutativa, ya tiene que conocerla. Y por el camino que vamos, va a obtener esa propiedad, va a definir la propiedad conmutativa. Pero bueno, sí, describan primero la actividad, vamos. Están. No sé qué. Listo. Entonces, después se procederá a que los estudiantes comiencen a hacer las sumas por un lado de la balanza y que la igualdad también la haga al otro lado. Y se mirará qué pasa con la balanza, teniendo un resultado común o un general, que va a hacer que la balanza sea igual. Muy bien. Y se llegará como a una conclusión en general, que es lo que queremos llegar. Y yo creo que después de la actividad, yo creo que deberíamos, como docentes, explicar el por qué pasa para que ellos afiancen más el conocimiento. No sé si esté bien o esté mal lo que estoy diciendo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La última voz siempre es del docente. El docente
Ya ellos llegaron a conclusiones, ya ellos generalizaron, ya ellos dijeron que no importa el número de la canica que ponga en la balanza, siempre dos que coloque van a tener el mismo peso. ¿Qué pasa si estamos hablando entonces de números? Porque aquí estamos manejando canicas, pero ¿qué pasa si estamos hablando de números? ¿Qué creen ustedes que pasará si sumamos 1 más 3 de un lado y sumamos 3 más 1 del otro? Ese tipo de comentario es final, tarea del maestro. Es el maestro quien llega a la generalización, quien hace que el alumno generalice, quien hace que el alumno concluya en definitiva. Y listo, después de eso, ahora sí, ya tenemos la actividad. El profesor nos está diciendo que aplicar la propiedad comunicativa de la situación en problema. Nos dice que replanteemos el objetivo. Ahí sí Sí, pido ayuda a los porque, compañeros. a ver, ¿Cómo podemos cambiar el objetivo? fíjate, según la descripción, ellos están viendo la propiedad conmutativa prácticamente por primera vez. Porque fíjense que cuál ha sido el procedimiento que hemos seguido. O sea, pone una canica, pone otra en un lado de la balanza y pone en el otro, y después finalmente generalizamos. O sea, que no está aplicando la propiedad conmutativa. Entonces, Definir pudiera ser. definir la propiedad comunicativa de la suma a Así es. partir de los problemas. Ahí Así está. es. Ese me tranquiliza un poco más. Definir la propiedad conmutativa de la suma a partir de situaciones problemáticas, y el empleo de la canilla, el empleo de una balanza pudiera ponerse también en el objetivo. Los recursos son aspectos que yo puedo perfectamente considerar en un objetivo, porque son los medios por los cuales yo voy a alcanzar, o el alumno va a alcanzar el objetivo. También forma Bueno, parte de ese objetivo. y en evaluación, entonces, Aquí hay que planteamos. pensar ahora sí hay que pensar aquí en qué indicadores, qué instrumentos, incluso cómo voy a medir cada uno de esos indicadores. La evaluación no es solo decir los indicadores, es decir, qué instrumento lo voy a emplear, incluso qué valor le voy a dar o qué peso le voy a dar a cada uno de esos indicadores en su cumplimiento. Ay, marica, me tocó arreglar eso, que eso no lo tengo arreglado. Perdón. ¿Qué indicadores puedo medir yo en la evaluación aquí? Vamos a suponer que sea una rúbrica. Se evaluará a partir de una rúbrica. La rúbrica ya sabemos, ya es el indicador por una parte y el cumplimiento o no por la otra. Estamos hablando de una tabla de doble entrada, ¿verdad? Prácticamente. Ahora, pero ¿qué porcentaje va a tener cada uno de esos indicadores? ¿Qué indicadores pudiéramos estar midiendo acá? Entonces, podemos indicarlo como los tres aspectos que tenemos: propiedad conmutativa, la suma de números naturales y, por último, la definición del signo igual. La suma, ¿sabe sumar el alumno? Sí, eso es un indicador. O sea, maneja la suma de números Suma de enteros, números naturales es un suma de indicador. números naturales. Entonces, coloca insertar tabla, inserta una de 3 por 4, perdón, de 4 de columna por 4 hacia abajo. La Perdón. primera columna siempre va a ser el indicador que voy a medir. De 3 Ujú. por 4, así como está. No, Si acaso no, de después le 4, añadimos, no, de yo creo que 4. va a hacer falta más columnas, ¿no? Digo, que no sé qué medida vamos a tener con el indicador, si va a ser PROM o va a ser excelente, no sé qué cosa, o no Me sé, parece, me parece mejor que lo manejas de 4 de columna por 4 por 4, mejor dicho. 4 por Para 4. colocar en el primero indicador, en el segundo como bajo, medio y alto. Y ya. Entonces, indicador y colócale. mm, Bueno, sí.
¿Quién está compartiendo ahí? Lucy. Lucy está compartiendo la pantalla. Sí, señor. Sí. Gracias, Lucy, por eso. Indicador, entonces, maneja la suma o manejo de suma, ¿cómo es que era? Manejo de suma de números naturales. Puede ser el primer indicador. Ujú. Suma de números naturales. ¿Sabe O sumar? suma. No sé. Suma de naturales. El otro indicador, si quieres de una vez los indicadores. El otro indicador, ponle definición de propiedad conmutativa. O no. No, Adquiere. pues ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo va a ser un indicador evaluar? eh, entonces, ¿cómo se ve? Manejo. No que estamos hablando trabajo por en equipo. Trabaja en equipo. No solo voy a medir cosas relacionadas con la matemática, también cosas que vayan a lo formativo. Ah, ok. Trabajo en equipo. ¿Ve? Porque aquí ya fui consecuente formando dos grupos iguales. Había dicho por aquí la descripción, ¿verdad? Sí, Fíjense que me pusiste cuaderno, me pusiste el libro de texto en los recursos y no veo nada de cuaderno y de libro de texto en ninguna explicación. Porque en la descripción no pongo, se le orienta a resolver el ejercicio 7 de la página 14 de su libro de texto. También eso está en el pero, desarrollo de la actividad, porque entonces ¿para qué voy a poner de recurso al libro de texto y a cuaderno? pero entonces el libro de texto se puede quitar, pero el cuaderno sí, porque las sumas las van a realizar ahí, ¿no? Ah, ya, perfecto. Pero el libro de texto también lo pudieran usar, nada más que aquí en la descripción hubiera puesto el docente orienta, aparte también tiene que ver con los tiempos, ¿no? Hay que ver qué tiempo estamos planificando esta actividad. El docente orienta a realizar los 5 ejercicios que vienen en la página 7 de su libro de texto. Ok, Entonces dejo el libro de texto también como recurso. Porque tengo que ser consecuente. Si lo puse como recurso, tengo que ser consecuente con él en la descripción. listo. Lo pondríamos al final, ¿sí, profe? Después de la retroalimentación. Ándale, ahí está. Sí, pero ya para fijar un poco lo que vimos, o sea, el profe retroalimenta, el profe casi que concluye, pero ahora le toca al alumno demostrar, ¿verdad? Entonces ahí lo voy a orientar a que vayan al libro de texto. El problema es que, como dice el profesor, si nosotros no tenemos como tal el libro en la mano, ponerlo directamente o explicar la hoja en la que se plantea y demás siempre es complicado. Claro. Y porque si no va a seguir siendo abstracto, va a seguir siendo perfecto, el profe me lo dijo, pero no lo llegué a comprobar, no lo llegué a demostrar, no lo llegué a hacer, no me lo llegué a aprender verdaderamente. Ok. ¿Qué otros indicadores pudiéramos evaluar ahí? La suma de naturales, el trabajo en equipo, los ejercicios resueltos, no sé cómo lo pudiéramos llamar a eso, el formulario, el trabajo en el cuaderno, la limpieza en el cuaderno, el trabajo individual para resolver los ejercicios finales, no sé, Sí, trabajo individual. el trabajo individual en el libro de texto, Trabajo individual del libro del texto, ¿no? ajá. Pero una pregunta, pues ahí no adquirimos si el muchacho adquirió como tal el objetivo que nosotros queríamos, o sea, la definición de la propiedad conmutativa. Sí, porque lo que pasa ahí es que el docente generaliza, el docente retroalimenta, el docente, pero al final el alumno tiene que decir, entonces, profe, y tú tienes que llevarlo a eso. Entonces, profe, cada vez que yo sume dos números por acá y luego acá los intercambie de posición, ¿siempre la suma va a ser igual? Sí. Eso es la conclusión a la que tiene que llegar el alumno, porque de lo contrario él no está definiendo la propiedad conmutativa, él está cumpliendo con la orden que tú le estás diciendo. O sea que eso es clave que el alumno finalmente llegue a decir, profe, entonces cada vez que yo sumo dos números y luego los intercambie, el resultado siempre va a ser el mismo, cuando de suma se trata. Entonces Eso es definir la propiedad computativa. lo podemos pedir que en el desarrollo de la actividad, al final también después de desarrollar los estudios, nos dé una breve definición de lo que comprendió. Perfecto,
Perfecto. ¿A qué conclusión podemos llegar con este trabajo con la balanza? A ver, fulano, dime, ¿a qué conclusión llegaste? Fíjate, tenías por aquí 2 canicas y tenías otras 2 por aquí, cada una con los mismos números o valor de la canica. ¿Y cómo llegamos a los resultados? ¿O cómo Entonces llegó, coloca, qué le pasó a la balanza? Entonces, ¿cómo generalizamos eso? coloca de Eso son por preguntas que último, incluso en esta descripción de la actividad, muchachos, también pueden hacer preguntas que ustedes le pueden hacer a los estudiantes para cumplir el objetivo. mm, O sea, no es solo ustedes ir escribiendo, hago esto, hago lo otro y demás, no, no. Aquí puedo hacer esta pregunta, puedo hacer este otro comentario, puedo hacer aquí. Eso es describir la actividad, decirme qué va a pasar en la actividad de arriba abajo. mm, Y lo otro importante acá es los tiempos. No sé en qué parte lo van a poner, listo. pero Ya, ya, es ya los preciso que ponemos. pongan que es una actividad que se planificó para 40 minutos, para una hora Listo, clase, para 60, para 90, no sé. Los tiempos son muy importantes también colocarlos. listo. Pero entonces, al final colócale como, al final el estudiante, se le pedirá al estudiante que dé una conclusión clave o una conclusión en 3 renglones de qué fue lo que aprendió de esta didáctica. Perfecto, perfecto. Es que Ahí estaba ahí en después, la parte del trabajo con la balanza. Dice que ellos iban a comparar los resultados obtenidos para que llegaran a una conclusión general. ándale. Entonces, si Sí, lo arreglamos ahí. para llegar a una conclusión general. Pero sería bueno preguntar, ¿cuál es la conclusión general que llegaron? Incluso después de hacer los ejercicios estos que están en el libro de texto, Lucio. Ahí, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Qué podemos decir entonces? Cada vez que sumemos 2 números e intercambiamos su orden, ¿qué le pasa a la suma? ¿Qué le pasa a sus valores? ¿Qué le pasa a los resultados? El estudiante llegará a la conclusión de definir la propiedad conmutativa. Él no te va a decir nunca que eso se llama conmutativa, eso lo vas a decir tú. Pero a él lo que le hace falta a llegar es a decir en qué consiste la conmutatividad. O sea, Pero si no estoy mal, Lucy, la palabra conmutativa no la va a poder decir nunca, porque eso es novedoso, eso es nuevo, eso es raro. Pero sí Lucy, es lo que, significado. Lucy, lo que de pronto dice ahí es colocarle como que entendieron, hacer una pregunta, ¿sí? O sea, ¿qué miraron en la actividad? ¿Sí? Para que ellos digan con sus palabras qué fue lo que realizaron o qué fue lo que aprendieron. Así es. Contestar, debe contestar o decir con sus palabras, sí. ¿Describir con sus palabras? Es que como te digo, es plantear una pregunta. Planteamos la pregunta. El estudiante debe contestar la siguiente pregunta. Y la pregunta sería como, ¿cómo lo pondríamos ahí? Como que analizaron al ver que se cambiaron los números en las operaciones. ¿Sí? Y de eso se trata. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué se puede generalizar de todas las situaciones vistas en clase? ¿Estará pasando esto siempre para todos los números naturales?
¿Alguna bibliografía? Pues solo la cartilla que se vaya a manejar, pero pues ¿Quedaría así? Sí. sí, ahí ya dejarlo así. Ahí podríamos ponerle tiempos, entonces. Por ejemplo, en la primera actividad que se plantea la diferencia de suma de ejemplos, ahí podríamos decir que demoramos unos 10 o 15 minutos. Planteémoslo para una hora más o menos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Entonces, pudiera estar distribuyendo también los tiempos ahí adentro, claro está. Está bien. el desarrollo de la actividad, donde dice ETC, colócalo entre paréntesis, ponle 10 minutos. ¿Sí? Después del ETC. Después cuando dicen de qué tamaño se encuentran las canicas, de 1 a 10. En grupos iguales, después donde dice grupos iguales, 1 a 10, formamos los dos grupos iguales. Ponle que más o menos ahí se vayan alrededor de unos 10 15 minutos. 10 minutos, ponle. En este pedazo que sí nos interesa harto, podríamos decir que nos podemos estar demorando entre 25 a 30 minutos, 20 minutos. Sí, muy bien. Esa es la esencia. Unos 25 minutos ahí exactamente. Después para la realización de los ejercicios, podríamos decir que son 10, 20, 45. Ponle que 10 minutos para los ejercicios y que la conclusión se gaste en 5 minutos. Muy bien. Muy bien, chicos. Se acabó la clase ya. Creo que ha sido un buen ejercicio, Lucy. Muchas gracias, Harold. Muy activo. Los demás espero que hayan estado atendiendo verdaderamente. De esto se trata la evaluación final de la asignatura. De esto se trata la evaluación final de la asignatura. Yo le voy a dar el tema y tendrán que elaborar una situación de aula en particular. Quiero seguir enfatizando en la importancia de escoger y definir bien los objetivos. Quiero De- seguir enfatizando en eso porque de lo contrario mi clase no cumple el objetivo establecido. Ahorita nos estaba pasando que mi clase era para que él llegara a concluir sobre la propiedad conmutativa de la suma de los naturales y sin embargo yo tenía puesto como objetivo aplicar la propiedad conmutativa. Aplicar siempre da una idea de que ya sé lo que tengo que saber. Por tanto, no puedo yo hacer un tratamiento como si por primera vez lo fuera a definir para luego entonces plantearme como objetivo aplicar. No sé, cosas de ese tipo para que las tengan en cuenta, por favor. Y nada, agradecemos Es ahí que, a todos, Lucy. profe, Sí, profe, es que dime, Harold. estamos cometiendo un error y es que nosotros pensamos que como lo estamos aplicando, el muchacho lo vas a aplicar, pero nuestra aplicación es para algo para el muchacho y es lo que nosotros Es estamos él, como el error. es él quien tiene que aplicarlo. El objetivo se redacta en función del alumno. Si yo pongo aplicar, es el alumno quien lo va a aplicar, no es el maestro. Es el alumno quien lo va a aplicar. Si yo pongo definir, y ahí cuidado con el a definir, sí. Si yo pongo definir, es el alumno. Por eso la pregunta, ¿a qué conclusión puede llegar? ¿Cómo podemos generalizar esto? ¿Cómo lo podemos escribir? Porque él mismo va a llegar a definir eso. Quizás le falten detalles, quizás le falten cosas lingüísticamente hablando, pero él llega a la conclusión de que cada vez que yo tenga dos números, intercambie los números o los sumandos, en este caso siempre un elemento que nos faltó aquí por poner es el tema de el nombre que reciben los elementos de la suma. O sea, en una suma, ¿qué nombre reciben los elementos? Sumandos. ¿Y cómo se le llama el resultado? Suma. Porque la generalización de la propiedad conmutativa que dice que al intercambiar los sumandos al intercambiar los sumandos, siempre el resultado va a ser el mismo. O la suma no varía. La suma que es el resultado. Entonces, pudiera también como contenido a tratar el nombre que reciben los elementos que participan en una suma, como también la del producto, si fuera la propiedad computativa del producto. Este factor 1, factor 2 y el resultado se le llama producto. O sea, esos son elementos que tengo que tener en cuenta como contenidos a tratar. ¿Cómo se le llama este elemento? Sumando, perdón. ¿Cómo se le llama este otro? También sumando. Y al resultado, ¿cómo se le llama? Suma. Porque luego la propiedad computativa habla de esos elementos y si yo no los trato como nivel de partida de más, pues el alumno se queda en el aire, ¿verdad?
No se trata de que yo le voy a definir a él la propiedad conmutativa. No, él va a llegar a esa conclusión a partir de los análisis particulares. Por eso le puse definir. Por eso le puse definir. ¿Ya? Bueno, un gusto ahí saludarlo, un buen ejercicio. Luz, gracias, Harold. Muchísima participación. Los demás, Arnaldo, todos los demás, por favor. Espero que hayan estado al tanto de las cosas que manejamos. Y nada, a partir de hoy ya me pongo a revisar la tarea. Un abrazo ahí a la distancia. Nos vemos en un próximo encuentro. Feliz Listo, tarde, profe, profe. Dios lo gracias. bendiga. Gracias. Porfa, paciencia con los trabajos, gracias.